Dicen que en el mes de diciembre, con mi saludo siempre de respeto para el señor economista Abelardo Pachano y para ustedes, gracias por la sintonía. Digo que en diciembre el Ecuador se convertiría en el primer país del mundo en gestionar su propia moneda electrónica nacional manejada por el Banco Central. Repito, se insiste. Y el mes de diciembre, el que viene, el Ecuador se convertirá en el primer país del mundo en gestionar su propia moneda electrónica nacional, manejada por el Banco Central. Este era un lead que no se ha inventado la compañera Tristana Santos, redactora de la revista Vistazo, a quien le encargaron esta crónica y esta investigación de portada. Más o menos en unos 5 años un ecuatoriano podría, si lo desea, recibir su sueldo cargado en su celular en dinero electrónico y usarlo para comprar en una farmacia o supermercado, pagar en una gasolinera, pagar el taxi, pagar el bus urbano, cancelar la luz, el agua, el teléfono o transferir la moneda virtual a otro celular. Voy a ubicarle a mi hijo unos $10, anda sin dinero. Simplemente las claves se ponchan y ese dinero va listo, se transfiere, una tecnología lista para todo, para que las necesidades que se presenten. Todo esto fantástico, fantástico. Las consecuencias, los impactos de esta mención es un medio de pago, pero en el caso del dinero electrónico ecuatoriano hay la emisión de una especie monetaria digital. Lo dice Mateo Villalba, gerente del Banco Central del Ecuador. ¿Por qué leo esto? Porque a las 8 de la mañana vamos a transmitir ya no es cadena, sino un programa de réplica o de aclaración o de ataque más bien al periodista de parte del gobierno nacional, sin poner nombres. A las 8, cordialmente invitados. Y yo anuncio esto de manera previa porque voy a molestar el espacio de mi invitado de excepción como es Abelardo Pachano. Y entonces ya me refería a este tema, ya nos referiremos posteriormente al mismo, si es que tenemos un poquito de tiempo. Desde luego que vamos a tener tiempo. El tiempo de mi invitado es el que hay que solicitarlo siempre y cuidarlo. ¿Cómo cree usted que viene el presidente de la República? Creo que es el último esfuerzo economista que realiza el señor presidente de la República para conseguir inversiones, para ojalá un prestamito, para ojalá un par de programas de los grandes que no tiene todavía ejecutores en términos de inversión. Sí, sí. Somos matriz. Me dijeron que solamente es para... Bueno, entonces no lidiemos. Vamos a la cadena. Anuncio la cadena, señoras y señores, con su permiso, economista Pachano. Ahora se dice que el nuevo escenario es desdolarizar la economía, eliminar la dolarización con la vigencia del dinero electrónico. En Radio Democracia se dijo así. Claro que sí, no es solamente que metes el teléfono, te van a meter también la moneda virtual. Lo que está es posibilitando la desdolarización. Ahí sí diré yo la palabra completa y correcta. Eliminar la dolarización. Escuchemos bien.
quieren desdolarizar, les interesa desdolarizar para emitir dinero. Necesitan dinero y entonces van a emitir dinero. También lo ha dicho el exministro de Minas y Petróleos del gobierno de León Febres Cordero, Fernando Santos. Siempre se abre la puerta para por ahí emitir una monedita, ¿verdad? Un sustituto al dólar. Pero es una puerta terriblemente grande para, como usted dice, desdolarizar. Estas dos voces, la del periodista y la del político de derecha, claramente incurren en la figura del pánico financiero. Artículo 322 del Código Integral Penal. Divulgar noticias falsas que causen alarma en la población. Y sin duda, decir sin ningún respaldo que el gobierno va a desdolarizar la economía lleva implícito un afán de provocar alarma y pánico entre los ciudadanos. El dinero electrónico reemplazaría al dólar, dicen, terminando la dolarización. O sea que el uso de una tarjeta de crédito, el giro de un cheque o una transferencia bancaria electrónica ¿también pondría en riesgo la dolarización? ¿No es un absurdo? Claro que lo es, porque ni el dinero electrónico, ni una tarjeta de crédito, ni un cheque, ni una transferencia bancaria ponen en riesgo la dolarización. Todos son sistemas de pago legítimos respaldados 100% con dólares. Escuchemos al gerente del Banco Central, Mateo Villalba. Ante las especulaciones sin fundamento de ciertos analistas y algunos periodistas mal informados sobre una hipotética falta de liquidez en la economía ecuatoriana y una supuesta intención de desdolarizar, es importante aclarar lo siguiente. Primero, hay una firme decisión política de mantener la dolarización como el esquema monetario del Ecuador. Segundo, los niveles de liquidez de la economía ecuatoriana hoy en día son los más altos desde la dolarización y esto lo puede comprobar cualquier analista o cualquier usuario de información que entre a la página web del Banco Central y vea los reportes estadísticos. Tercero, el dinero electrónico, de acuerdo con la ley, debe estar 100% respaldado en activos líquidos. Cuarto, la normativa vigente emitida por resolución del Banco Central del Ecuador, establece 3 reglas muy claras de respaldo para el dinero electrónico. Primero, el dinero electrónico solo se entrega contra canje de dólares americanos físicos o depósito en dólares americanos debidamente certificado. Segundo, el tipo de activos que respaldan 100% el dinero electrónico tienen que ser de alta liquidez. Y tercero, el Banco Central tiene prohibido entregar dinero electrónico contra canje de títulos valores, sean emitidos por una entidad del sector público o del sector privado. Por lo tanto, el dinero electrónico está 100% respaldado y existen las reglas adecuadas para que funcione bajo un esquema de dolarización. En conclusión, los niveles agregados de liquidez de la economía ecuatoriana son los más altos desde el año 2000 y garantizan la sostenibilidad de la dolarización. Y segundo, tanto lo que estipula la ley como la normativa vigente del Banco Central del Ecuador garantizan que el dinero electrónico está 100% respaldado para funcionar bajo el esquema monetario de dolarización. Para obtener dinero electrónico se debe canjear en físico dólares. De lo contrario, no se podrá obtener este mecanismo de pago. Entonces, sostener que el dinero electrónico pone en riesgo la dolarización es un disparate. Señor Rosero, por primera vez, haga honor a su eslogan. Esta es democracia, en búsqueda de la verdad. Y para beneficio de sus radioescuchas, hable con la verdad. El dinero electrónico u otros medios de pago, como las tarjetas de crédito, el cheque o las transferencias bancarias, no ponen en riesgo la dolarización. Esa es la cadena. Ok. Simplemente con su permiso, economista, el dinero electrónico en dolarización, todos los consultores y absolutamente todos los analistas internacionales arriban a la conclusión
que arribó la Asociación de Bancos Privados recientemente cuando se discutía precisamente la introducción del dinero electrónico. Pero hay una circunstancia clarísima, dicha por el señor economista Mateo Villalba. El mismo Mateo Villalba, uno de los gerentes más jóvenes que ha tenido el Banco Central del Ecuador, sostiene y lo destaca de esta manera la revista Vistazo, en la crónica ampliada e investigada del último número. Allí lo que dice es, comillas, es un medio de pago, hasta ahí estamos concordando todos, pero en el caso del dinero electrónico ecuatoriano, no dice del peruano ni del colombiano, en el caso del dinero electrónico ecuatoriano hay la emisión de una especie monetaria digital. Si están comenzando a hablar de emisión y por las otras circunstancias que con la Asociación de Bancos Privados ha mantenido una puja conceptual el gobierno de la República y estas autoridades, entre ellos el señor Villalba, el señor economista Villalba, no he asegurado, he repetido lo que Mateo Villalba le deja mencionando al país. Bueno, aparte de que es un dinero electrónico, también podría ser un emisor de una especie monetaria digital. Y ese es el temor más importante que han dejado entrever analistas de fuste en materia económica, experimentados analistas, hombres serios. La moneda electrónica, le preguntan, por ejemplo, a quien ideó esta introducción en economía ecuatoriana y que consta en una de las caras de esta importante publicación de Vistazo, que usted la puede revisar. El señor Steve Hanke, él prácticamente ayudó, fue llamado el arquitecto de la dolarización. Es un economista que asesoró a nuestro país en la época de Yamil Maguad en el proceso de introducción del dólar. Este caballero atribuye la adopción de la moneda electrónica a un problema de financiamiento del país. El señor Hanke presenta un plan para dolarizar en Ecuador durante el gobierno más bien de Bucarán y sirvió también como asesor del gobierno de Gustavo Noboa. Este es muy conocido en el Palacio de Gobierno. Entonces le preguntan los beneficios de la dolarización, los que todos hemos mencionado. Crea disciplina, crea beneficios fiscales, crea un freno a la inflación, un freno a las tasas de interés que se desborden. Y cuando le preguntan, ¿la moneda electrónica puede ser usada para pagar obligaciones públicas? ¡Ojo! ¡Ojo! Es el recelo. ¿La moneda electrónica puede ser usada para pagar obligaciones públicas? El señor Steve Hanke dice, pienso que es una muy mala idea porque permitiría romper la disciplina fiscal de la dolarización. Como consecuencia, la inflación crecería, el crecimiento disminuiría, aumentaría el desempleo, no, en fin, en pocas palabras, afectaría a todos los indicadores económicos. La nueva moneda digital será imprimir dinero en forma digital, por supuesto. ¿Con qué respaldo nos aclara Mateo Villalba? Con respaldo líquido. Así dice, o sea, en el un lado la caja llena de billetes dólares y en el otro lado las emisiones que se van a hacer a través de la electrónica.
¿Cómo más se podría, señor economista, que le espero yo con este tema? Por coincidencia, mire usted, ¿por qué entonces ustedes, inclusive usted y César Robalino y otros banqueros, no solo banqueros, todo el mundo dice, ojalá no sirva para lo otro, para emitir dinero? Y a eso me he referido. Porque, don Mateo, ¿para qué le mete entonces estas frases si es que no hay tal como acaba de aclarar esta mañana? Y lo vamos a conservar, pues eso. Eso hay que guardarlo, como decía la abuela, como mono. Eso hay que guardarlo. Pero él decía en una declaración a la revista Vistazo, es un medio de pago el dinero electrónico. Pero en el caso del dinero electrónico ecuatoriano, verá cómo dice don Mateo, le deja a uno pensando, hay la emisión de una especie monetaria digital. Y yo esa mañana leí esto. Ustedes recuerdan, ¿no? Leí esto. Dije, esta opinión es de Mateo Villalba, gerente del Banco Central. Ahora estemos contentos, dice que dinero líquido de dólares líquidos, recursos líquidos para el monto que se emita a través del dinero electrónico de quien quiera, suyo, mío, del Estado, de la hacienda pública. ¿Cómo lo entiende usted, señor economista? Mil perdones, pero le esperaba con esto. Gracias, Gonzalo. Bueno, este es el resultado de la eliminación de aquellas normas y reglas absolutamente estrictas y definidas que se establecieron en el año 2000 al inicio de la dolarización, en donde se fijaron las responsabilidades del Banco Central como el gran custodio de la dolarización. Y se dejó muy en claro, ya desde un punto de vista de política monetaria, la prohibición que tiene el Banco Central de emitir moneda. Y aquí, lamentablemente, en esa declaración que usted acaba de señalar del señor gerente del Banco Central, él comete un error técnico muy grande y demuestra un desconocimiento de los principios básicos de política monetaria, porque el Banco Central en el Ecuador no puede emitir moneda. En dolarización no puede hacerlo, porque el Ecuador carece de moneda propia. El Ecuador adoptó como moneda propia una moneda extranjera que es el dólar. Y en ese sentido, en este sistema, lo único que puede hacer el Banco Central es custodiar, cuidar y asegurar que los principios de la dolarización se cumplan de manera inexorable, a rajatabla si es que queremos. Entonces, este dinero electrónico, como bien lo dice en una parte de la declaración, en lugar de ser dinero electrónico, es un instrumento de pago. Y aquí confunde el señor gerente del Banco Central un instrumento de pago con una existencia de una moneda. Moneda es realmente un bien que tiene potestad de emitir un Estado cuando quiere hacerlo. Y en este caso el Ecuador renunció a esa potestad, renunció a la soberanía monetaria y adquirió una soberanía internacional monetaria. De tal manera que este instrumento de pago, que es el dinero electrónico, no puede emitir moneda. Lo que puede es servir como un instrumento en función de los dólares que le entreguen en contraprestación de esa disponibilidad. Y eso no es emisión de dinero. Eso es simplemente utilización de un mecanismo para poder disponer en un comercio o en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de transacción, de una forma que acelere, que facilite las transacciones y mejore la eficiencia de la economía. De tal manera que ahí hay
una confusión profunda por parte del gerente del Banco Central de los conceptos que gobiernan los principios de política monetaria. ¿Y por qué todas las inquietudes? Porque el Ecuador es el único país en el mundo en el cual este instrumento de utilización de los, llamemos así, de los grandes avances tecnológicos es monopolio del Estado. En otros países el dinero electrónico, la chauchera electrónica, la billetera electrónica, es igual que la tarjeta de crédito, igual que la chequera, igual que la tarjeta de débito, un instrumento privado que se utiliza en transacciones de carácter comercial o de satisfacción de necesidades de una manera usual, y los bancos centrales no tienen absolutamente nada que hacer. Y aquí no hay ningún tipo de transferencia ni de soberanía ni de potestad estatal al sector privado, sino la utilización de los instrumentos modernos para hacerle la vida más fácil al ciudadano común. De tal manera que el tema y la preocupación que hay respecto a esto precisamente nace de estas profundas imprecisiones que hay por parte de algunos voceros del gobierno, que dan lugar a los temores que han sido manifestados en reiteradas oportunidades. ¿Están hablando la verdad? Bueno, sí, pero ahora de lo que le acabo de escuchar en la cadena, el señor gerente dice que está prohibido emitir dinero electrónico en canje de títulos valores. Otra vez el error. Otra vez el error. Emitir dinero electrónico. No es emitir. Disponer de un instrumento de pago para poder facilitar transacciones sobre unos dólares que ya están depositados. El Banco Central no puede emitir dólares, de tal manera que no puede emitir dinero electrónico. Puede depositar dólares en un mecanismo electrónico para poder realizar transacciones, pero no puede emitir. Aquí la confusión es muy grande y parece que el señor gerente en ese sentido no está usando las definiciones precisas que estipula un buen conocedor de política monetaria. Pero bueno, lo interesante en esto es el reconocimiento de esta limitación, que me parece sí es una responsabilidad que tiene el Banco Central, que la debe cumplir y que si la hace, en buena hora para el Ecuador, porque en este caso el instrumento del dinero electrónico solo servirá para atender transacciones de aquellos que le depositen dólares al Banco Central del Ecuador. Es decir, cuando un ciudadano vaya y le entregue $1,000, le pondrán como una suerte de billetera electrónica en su celular $1,000 para que pueda hacer cualquier tipo de transacción. Y si eso es así, bueno, en buena hora, porque el mecanismo va a facilitar algunas transacciones, pero su utilización no podrá ser masiva porque el Banco Central no tiene una red que permita la multiplicación de este servicio. Bueno, gracias, economista. Parte del tema también que íbamos a topar fue una coincidencia, esta denominada cadena. Pero como que hemos inaugurado y hay malestar social, hay preocupación y hay una voz silenciosa, aunque parezca una tontería lo que yo digo, una voz gigante, silenciosa, de parte de la ciudadanía, que dice, ha llegado un tiempo en el que el gobierno y todos los sectores debemos mantener una compostura de austeridad, precisamente porque no hemos sabido comportarnos en una época de abundancia de recursos, porque no supimos, no obstante los exhortos permanentes de todos los medios de comunicación, pero esta emisora se inscribe porque ha sido perseverante y tajante en pedirle al señor presidente de la República que gaste menos y que busque un poco de refugio a un determinado monto de dólares que le habían servido para no pasar las vergüenzas
en tantas tierras que le ha tocado visitar, tierras y despachos que le ha tocado visitar de últimos meses. Nos gastamos de más, nos gastamos en exceso. Pensábamos que esta era, y es la falta de experiencia de no haberse sentado previamente en el sector público, aunque no es una grosería, ¿no? Pero es una realidad. El economista fue, pero muy, muy cortito el lapso de ministro. Él fue un académico importantísimo, con gran conocimiento macro y todo lo demás, pero con escasa experiencia fiscal. Y no creo que ni Mateo ni el otro chico que tuvo la bondad de venir. ¿Iván era? Diego Martínez. No digo que no van a poder manejar los cargos que ostentan, no. Pero la experiencia es la experiencia. No le inflemos más esto porque enseguida van a decir que los sabios de la Grecia son los que acabaron con la moneda, con el sucre, que ustedes fueron los causantes, comenzando por mi invitado en esta mañana. El tema económico es que la austeridad debió haber sido practicada, ya no fue. ¿Qué recomienda este momento? ¿Cuáles son los rubros de gasto corriente que deben frenarse en su perseverancia en los últimos tiempos? Es decir, el gasto público ha sido inmenso, el gasto en muchos casos innecesario, el gasto que podía haber esperado, aguardado una mejor época, pero alguna vez también nos criticaron por así compararlo. Hemos actuado como Papá Noel. Yo no le digo que eso ha sido el señor presidente, Nico. Hemos actuado como Papá Noel, digo yo. Entonces, gente que pedía, que reclamaba una sensibilidad impresionante del régimen, y ahí va la alícuota correspondiente. Los ministros han sido también una voz silente, que han respetado toda decisión y a la brevedad del caso han atendido los petitorios que el señor presidente destaca han servido para activar la economía, para alimentar el modelo. Puede que eso sea verdad, pero que no hubo desde el comienzo del boom petrolero número 2 que Dios nos mandó en esta parte de la vida, igual que en los años 70-80, pues no se cumplieron. Esto quiero que le haga el favor de explicarle a la ciudadanía por qué hemos llegado a este punto. Gonzalo, lo hemos dicho tantas veces, creo que inclusive hasta podría uno decir al cansancio de la repetición de la tesis, y es que los ciclos económicos son inevitables. No hay manera en la política económica de poder, yo diría, generar una línea de acción que le asegure a una sociedad el mantenimiento permanente de una conquista de niveles superiores de bienestar. Hay etapas en las cuales las condiciones en las que se desarrolla la actividad económica son desfavorables y se producen procesos recesivos, inclusive muy profundos, que ocasionan daños sociales muy grandes. Y por eso precisamente es que muchas sociedades en el mundo, y estaba revisando para hacer mi artículo de la semana pasada, cuántos países habían tenido la previsión de crear fondos soberanos para contrarrestar los daños que provocan los ciclos económicos.
Y me encontré con que en el Ecuador, en el mundo, hay más de 80 países que tienen fondos soberanos. Más de 80 países que tienen fondos soberanos. Creados precisamente en etapas de gran abundancia de recursos, para disponer de ellos el momento en que las condiciones les sean desfavorables. Y ejemplos hay a granel con utilizaciones que les han permitido sobrepasar las crisis de una manera bastante satisfactoria. Chile es el caso probablemente más cercano que tenemos del éxito de la aplicación de una política contracíclica. En otras palabras, de la disposición de un recurso guardado o ahorrado con los excedentes del precio del cobre para el momento en que la sociedad chilena necesite porque las condiciones le son desfavorables. Chile tiene en este momento acumulado a fines del año 2013 $23,000 millones. 23,000 Comenzó millones con un fondo de 14,000. Claro, tiene 23,000. Y en los años 2009 y 2010 ya lo utilizó. Es decir, si no lo hubiera utilizado. En el terremoto. No solo en el terremoto, sino durante la crisis mundial. Para el terremoto y para enfrentar los daños de la crisis mundial, Chile tomó un conjunto de decisiones económicas para compensar a las clases sociales bajas, a los pobres o a los desprotegidos económicamente, con apoyos temporales del Estado a fin de que no haya daño social. Y a pesar de eso han acumulado 23,000 millones. Si no usaban ese fondo seguramente estaban en 26, 27,000 millones. Es el 10% del Producto Interno Bruto chileno, más o menos. Es un monto enorme el que tiene Chile. El otro caso es Noruega. Noruega pone todo el fondo petrolero y de exportación de gas para estabilizar, para cuando no tengan, cuando se les acabe el petróleo. Y tienen 760,000 millones de dólares. ¿Por qué hacen los noruegos estos? Porque dicen, oigan, este es un patrimonio noruego que no le pertenece a esta generación, sino que le pertenece también a las generaciones futuras. Racionales. Y tenemos que guardarlo para que nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, el momento en que requieran, puedan utilizarlos y puedan mantener un nivel de bienestar equivalente al que nosotros hemos podido conseguir. Y así van los ejemplos. Hay en China varios fondos de estabilización, varios fondos. Hay en Arabia Saudita. Perú tiene fondos de estabilización. Perú tiene un fondo de estabilización fiscal, tiene 7,100 millones de dólares. Es decir, todos estos países, 80 en total en el mundo, aceptaron, aprendieron, tomaron parte de la teoría keynesiana y dijeron, oigan, nosotros no queremos volver a vivir estas subidas y bajadas en donde el Estado no tiene capacidad de reacción y los daños se vuelven inmanejables. Tengamos algo que nos permita morigerar, eliminar o por lo menos mediatizar el ciclo económico. Y así lo han hecho. Por eso es que nosotros hemos venido sosteniendo a lo largo del tiempo la necesidad de que el Ecuador pueda disponer de un fondo que le permita pasar las etapas malas. Y aquí viene el ejemplo. Yo leí el día domingo un reportaje precisamente hecho por Martín Pallares en el diario El Comercio sobre la crisis de los años 70. Sí. Nosotros la vivimos, Gonzalo. Así es. Sí, nosotros tenemos la experiencia de lo que pasó en la década de los años 70, cuando al principio era una explosión de la economía fenomenal. Y luego a los 6, 7 años empezó a agotarse el modelo y empezó el endeudamiento agresivo, acordaránse de la famosa frase que hubo en esa época, para derivar en el año 1981 en la crisis de la dimensión que tuvimos. Entonces, cayó al presidente Roldós y la asumió por la desaparición de este gran líder, el presidente Hurtado. Claro, y luego le tocó al presidente Febres Cordero y luego le tocó también al presidente Borja y terminó con Sixto Durán Ballén. Y todos esos presidentes democráticamente elegidos tuvieron una pérdida de capital político enorme como consecuencia de las decisiones. Pero fueron administraciones chiras, ¿no? Claro, eran no había gobiernos chiros. No había dinero. Entonces,
Entonces, Gonzalo, el tema es, para evitar estas circunstancias, el momento en que un país puede disponer de un excedente debe guardarlo. Y yo le mencionaba el artículo del día domingo, porque ahí, en ese artículo, Jaime Carrera hace un cálculo que me parece interesante. Me dice, si el gobierno del Ecuador hubiera ahorrado el diferencial de precio que se produjo entre el que estableció en los presupuestos y el del mercado, en otras palabras, si en el año 2013 o en el año 2014 puso como precio $86 y el precio del mercado fue 94, entonces dice Jaime Carrera, si ese margen lo hubiera guardado el gobierno, en los años que han transcurrido de su ejecución, tendríamos aproximadamente $8.000 millones de reserva. Más que el Perú. Si tendríamos nosotros 8.000 millones de reserva, y juguemos un poco con los números como están hoy en el mercado. El precio del petróleo ecuatoriano está entre 70 y $72 el barril. Hoy día ha bajado frente a los 94, $22 el barril. Ojalá repunte. Ya con el castigo, pero... Ya, claro, por supuesto. Estoy hablando de precio real, porque el WTI está en 80, 79. De tal manera que, hecho el castigo, nosotros debemos estar vendiendo alrededor de $72 el barril. Bien, hemos perdido $20 por barril. Si se mantiene ese precio, eso habrá que ver en el futuro, nadie sabe con seguridad si es que va a seguir bajando o va a recuperarse ese precio. Pero si se mantiene, perdemos $20 por barril. ¿Qué números? 3 números salen de aquí. El primer número, nosotros producimos anualmente más o menos 200 millones de barriles de petróleo. 200 millones es lo que nosotros producimos. Si nosotros perdemos más o menos $20 por barril, el valor de la producción nuestra que pierde, ¿cuánto perdemos de valor de producción? Es $4.000 millones. 200 millones por 20, $4.000 millones. En otras palabras, que nuestro producto, nuestro patrimonio, que antes valía $4.000 millones más, va a valer ahora $4.000 millones menos. Es lo que perdemos en valor bruto de producción. ¿Cuánto perdemos en exportación? El Ecuador exporta 140 millones de barriles al año. Uh-huh. Si nosotros los 140 le multiplicamos por 20, son 2.800 millones de dólares. Eso es lo que dejaríamos de exportar si es que quedamos en 72. En lugar de exportar lo que estamos exportando hoy, vamos a perder 2.800 millones. ¿Y cuánto perdería el Estado? Usemos la cifra del presidente de la República. Él dice que por cada dólar se pierde 70 millones. Si son 20, son 1.400 millones de ingresos, de reducción de ingresos en el presupuesto del Estado. 1.400 millones. Entonces, solo para graficar el tema, ¿le preocuparía esto al Estado ecuatoriano si habría ahorrado los 8.000 millones? No, porque diría, miren, ciudadanos, no vamos a tener que recortar la inversión pública, no vamos a tener que tomar ninguna de estas medidas, vamos a hacer uso del fondo que nosotros previsivamente guardamos y lo vamos a compensar. Y aquí, como tenemos 8.000 millones, ni nos preocupa la balanza de pagos, ni nos preocupa el gasto público. Pero como no tenemos, el gobierno está perurgido en encontrar soluciones por la vía del recorte, porque no tiene otro camino. El recorte, pero de las inversiones. Claro, porque ese ha sido el camino tradicional de la política económica ecuatoriana. A lo largo de todas las crisis que hemos mencionado. Reprisar a él. A lo largo de todas las crisis ecuatorianas, de los años 70, de los años 80, de los años 90 y de principios de este siglo, todos los recortes han sido por la vía de reducir la inversión pública. Y como nosotros tenemos un modelo que le hemos dado prioridad fundamental a la inversión pública en lugar de la privada, el daño en la capacidad de crecimiento de la economía va a ser más alto. Porque antes la inversión pública era más pequeñita frente a la inversión total.
hoy es mucho más grande, es mucho más poderosa, es mucho más influyente y consecuentemente una decisión de recorte de la inversión pública, como anuncia el gobierno que tendría que hacer si estas condiciones continúan, va a ser más dolorosa para el país. Entonces, el camino que tiene el gobierno es recortar inversión, porque recortar gasto corriente se lo puede hacer, pero no es relevante. ¿Qué pueden hacer en gasto corriente? Tendrían que despedir empleados públicos. En lugar de tener esa numerosa masa de trabajadores públicos, tendrían que despedir ¿cuántos? No sé, decenas de miles. Y eso socialmente y políticamente yo creo que es muy difícil para que hacerlo. sea un impacto benigno, aunque la tragedia social o socioeconómica sería terrible, pero siquiera tendría que mandar a la calle unos 200,000 empleados y funcionarios que están de más. Pero este rato se gasta solo en sueldos y salarios más de 8.500 millones de dólares. Eso es. O sea, todo lo que recibimos casi de impuestos. Claro, es decir, de impuestos directos. Sí. El impuesto a la renta, claro, y de impuesto y del IVA, por supuesto. Y eso lo dijimos la vez anterior y tuve una reacción violenta por parte de uno de los funcionarios públicos por haber dicho lo que yo creo que es una realidad. Nosotros tenemos un Estado demasiado grande, opulento, ¿no es cierto? Que lo que hace es cada día complicar más la vida de los ciudadanos. Así es. En lugar de hacernos la vida más fácil, iba a decir, ¿no? En lugar de hacernos la vida más fácil, de ayudarnos, se complica la vida. Sí, todo el mundo se y hay queja. ratos en que el propio gobierno se da cuenta y reacciona y dice, es que esta cosa está funcionando mal y intenta rectificar. Pero claro, si el mundo, y eso parecería ser, está entrando en otra etapa, que lo advertimos hace un poco más de un año, porque esto se veía venir, Gonzalo. Si el mundo está entrando en una etapa que no va a ser tan generosa con los países emergentes, y nosotros estamos en la línea de los países emergentes, y los precios de nuestros productos no van a ser tan buenos como fueron en el pasado, a pesar de que en este año han habido tres productos que nos han dado enormes satisfacciones: el banano, los camarones y el cacao. Sí, gracias a ellos tenemos nosotros en gran medida una mejor balanza comercial, y esa es una buena noticia para todos nosotros. Es por eso que usted encuentra una justificación, un atributo de la manera como se ha manejado la balanza de pagos, especialmente, o la balanza comercial, porque el ministro de Industrias, Ramiro González, está que saca pecho respecto del ahorro de 1.720 millones. Ese número no lo entendemos bien. ¿Por qué? Porque lo que hace el ministro es comparar el déficit del año anterior con el superávit actual. Debe ser así. Pero ¿cuál es el problema? En el superávit actual hay una influencia notable del aumento de exportaciones. Y el aumento de exportaciones no es porque estamos exportando muchísimo más volumen, sino porque hay una mejora de precios. Buena noticia, buena cosa para el país, ayuda a las actividades privadas, pero no es producto de la política de comercio exterior y de control de importaciones. Entonces, esta diferencia de 1.700 o 1.800 millones no se debe a la política de sustitución de importaciones, sino en buena parte a un mejoramiento de las condiciones de estos tres productos primarios que exporta el Ecuador. De tal manera que, por el lado de la contracción de importaciones, el resultado todavía sigue siendo muy elemental. Es bajo, no es, yo diría, de la dimensión que nos están mencionando, y si es que el precio del petróleo se mantiene en esas condiciones, ahí esa balanza comercial va a tener un golpe adicional y tenemos que ver cómo lo podemos financiar. Obviamente que un camino fácil, si es que uno podría rápidamente encontrar esos recursos, sería el endeudamiento. Pero eso nos lleva a incrementar ese proceso de dependencia y a recrear
este dogal que fue tan doloroso de resolver en las décadas pasadas, que es de crear todo un monstruo que condiciona también la política de gasto público, ¿verdad? Y que luego a la larga define unas condiciones de manejo de la balanza de capitales también difíciles de poder gobernar. Entonces, la fórmula hoy, en el corto plazo, Gonzalo, debería... Le iba a preguntar. Y creo que si esto sigue, porque ahí hay que verlo si es que esto sigue, si es que estas condiciones del petróleo se mantienen, no va a ser otra que una combinación de una reducción de la inversión pública, con todo el impacto, y la búsqueda de fuentes compensatorias de financiamiento, porque el perfil de la deuda externa pública es bastante exigente. Claro, y bastante exigente. Entonces, vamos a necesitar el próximo año, el propio gobierno nos ha dicho, veamos cómo le presentan a la proforma del año 2015, pero de los datos últimos que nosotros tenemos, se va a requerir entre 10,000 millones de dólares. Y si el precio del petróleo se mantiene en estas condiciones, sería por lo menos 2,000 millones más. Y si persevera, no diríamos por capricho, pues no. Tal vez, pecando de muy optimista, persevera en ubicar el precio del crudo como que lo vamos a vender a 85, 84 dólares o a 81 dólares y no se baja un poco a los 70, ¿qué podría producir? El problema sigue, pero ya no en la dimensión que hemos hablado. Es de un impacto menor, Gonzalo, pero hay un impacto. Indiscutiblemente el déficit fiscal programado para el próximo año es muy parecido al de este año, un poquito más alto inclusive. Y eso con el precio que se fijó de 85 dólares. Ya. Pero el Estado ecuatoriano ha impulsado más gastos como consecuencia del aumento del precio del petróleo, porque el promedio del precio del petróleo de enero a agosto de este año es 94 dólares el barril. 94 dólares el barril. De tal manera que si es que el precio promedio bajaría a 85, perderíamos entre 10 y 11 dólares el barril, en términos de ingresos reales para el presupuesto del Estado y en términos también de ingresos para la balanza de pagos. De tal forma que con 85 o con menos, el panorama del Ecuador es un panorama estrecho, es un panorama que demanda un realineamiento de la política fiscal y de la política económica del gobierno, y que ya la vemos porque el gobierno está anunciando a través de distintos voceros la necesidad de que nos preparemos para una etapa bastante más constrictiva de la que ya hemos empezado a ver. Entonces, ¿qué podríamos sugerirle al país? Pongámosle así mejor. ¿Qué gastos habría que priorizar? ¿Qué gastos corrientes habría que refrenarlos? ¿Y qué obras de inversión podrían esperar? ¿O qué planes de expansión? Porque, mire usted, el presidente no va a cesar de buscar la reelección. No sé cuál haya sido la respuesta del ex vicepresidente de la República en Ginebra, pero fue a plantearle que se haga cargo un poco del muerto, ¿no? Lo que vendría en el 17, no sé, pues. O pueden venir cosas muy interesantes ya cuando se cuaje el asunto de la refinería grande, y también que Dios le ayudara a terminar las obras de las eléctricas. Bueno, las eléctricas tienen una ventaja en este caso, porque todas son financiadas. Pero están paradas. Con deuda. Pero todas son financiadas con deuda. El caso de la Coca-Cola Sinclair es endeudamiento chino. En el caso de acá de el suroccidente de Pichincha, me parece que es crédito ruso. Porque está financiado. Es decir, hay varias fuentes de financiamiento en los proyectos hidroeléctricos en marcha. Hay que ver si es que la ejecución continúa
a tiempo y no se van, y en no se van a términos demorar. de ingresos. Pero la inversión, dentro de los 8,000 millones están las hidroeléctricas, pero si va a haber un recorte, será un recorte en los otros conceptos que están dentro de estos 8,000 millones que anuncia el gobierno, será el contenido del plan de inversiones para el año 2000. Usted, o el gobierno? Me imagino que será parte villería, Ya. puede ser parte villería, parte puede ser otro tipo de infraestructura que quiera el gobierno y que tenga pensado hacerlo. No sé, apoyos de proyectos de inversión de gobiernos locales, porque no va a tener las disponibilidades para poder llevar adelante esos compromisos. Entonces, ahí el recorte va a depender de la forma como el gobierno priorice política y económicamente a cada uno de esos proyectos. Y dentro del paquete de inversión pública hay bastante concepto de gasto corriente. Hay algunos rubros de gasto corriente que me imagino también estarán impactados ahí. De tal manera que le toca hacer una disección del presupuesto al gobierno nacional para esta etapa que ya es una etapa que podría ser una etapa distinta de la que ha sido las características en los 8 años que lleva de ejecución. Qué pena que seamos un país sin ahorro, ¿no? Porque esto es y indiscutible. ahí viene la lección. Claro. Pero el gobierno siempre ha considerado que el tener una caja cuidadosamente establecida es inconveniente para el desarrollo. Así y lo ha mantenido vacía. Entonces, hoy día hay pocos recursos a los que no es conveniente mantener guardados los dólares cuando hay tanta necesidad y deseo de superar metas y todo lo demás. Eso es lo que ha dicho siempre. Claro, pero ahí viene, por ejemplo, la definición de prioridades de gasto público o de inversión pública. Por ejemplo, el gobierno tiene que dar prioridad a la educación, tiene que dar prioridad a la educación, tiene que dar prioridad a la salud, tiene que dar prioridad a la salud. Pero vamos, indiscutible, ¿no es cierto? Ya. Pero en lugar de endeudarse para hacer hidroeléctricas, podía haber llamado a concurso internacional a inversionistas para que ellos lleven adelante las obras hidroeléctricas. Entonces, las obras hidroeléctricas se hubieran llevado adelante sin el comprometimiento de recursos públicos, ¿verdad? Entonces, la liberación de esos recursos le permitía o le permite al Estado el poder cumplir con sus obligaciones de carácter social y el compartir el desarrollo con las actividades privadas. El darle un mejor ¿Ha llegado equilibrio. el momento entonces de los sectores privados? Yo creo que sí, porque la visita a Qatar va en esa línea. Va en la línea de... ¿Sus colegas también tienen dinero guardado que podrían ofrecer a los emprendedores privados? Yo entiendo. Me refiero a los banqueros. No sé. Yo ya no le puedo hablar de eso, Gonzalo, pero la banca siempre ha estado dispuesta a la banca está líquida. Claro, a compartir yo diría propósitos con el desarrollo del país. O sea, ha llegado el momento en que el presidente los convoque y los facilite y los yo creo que el hermanen en el anhelo, en el objetivo de pasar entre todos este problema que tenemos. Es que en esas condiciones yo creo que la reflexión del gobierno va a ser: yo solo no voy a poder resolver esto y voy a necesitar el concurso de todos para que podamos superar una etapa y lo hagamos con el menor costo social. Claro. Entonces, y los privados han ganado mucho dinero sin poner $10,000. Sí, no ha habido muy poca inversión privada y ese es el problema, Gonzalo. Entonces el gobierno tiene que ser más amigable con la inversión privada para poderla atraer. Y si atrae inversión privada, va a arreglar 2 problemas, o 3 problemas si usted quiere. 1 de balanza de pagos, porque van a ingresar dólares. 2 de crecimiento económico, porque va a desarrollar a la economía, le va a ser más dinámica. Y 3 de empleo. De tal manera que el tener a la inversión privada de aliada es altamente beneficiosa desde el punto de vista externo, económico y social. Por eso es que uno dice, uno no puede prescindir. Yo siempre he dicho que en el desarrollo hay 3 patas, es una mesa de 3 patas. El gobierno, los empleados y los empresarios.
Entre los tres tienen que entenderse. Buen ambiente laboral, buena empresa. Mal ambiente laboral, mala empresa. Buen ambiente entre empresarios, empleados y gobierno, buen país. Mal ambiente entre los tres, mal país. Así es, Gonzalo. Resúmanos, economistas, sus recomendaciones. Se me fue el tiempo. Gonzalo, simplemente al gobierno... pero yo sí quisiera conservar este testimonio cuando estamos finalizando el 14, casi finalizando, porque lo que vienen son fiestas. Enero, febrero seguramente nos pasamos meditando. Para marzo, abril podría haber ya una definición, pero el presidente ya debería ejercitar un discurso de convocatoria. Y no puede el presidente... Sí, no se puede esperar mucho en esto, Gonzalo. No hay márgenes... Pero ya hemos golpeado las puertas de todas las vírgenes, ¿o nos falta? No, tendrá que seguir golpeando el Ecuador, porque el problema del Ecuador, y aquí viene otro tema, si es que ha bajado tanto el precio del petróleo y se mantienen esas condiciones, hay que ver cuál es la reacción de las fuentes de financiamiento internacionales respecto a la capacidad de pago de nuestra economía. Entonces, no es que por tener una deuda baja uno tiene capacidad de pago. Si es que los mercados internacionales consideran que se ha lesionado seriamente la capacidad de pago, tenemos otro problema, que viene derivado de las obligaciones que se nos vencen el próximo año y que son realmente de algún volumen. Esperemos que haya una gestión buena por parte del gobierno para resolverlo y que haya una buena respuesta del mercado. Pero a mí personalmente me parece que en este momento al gobierno no le toca más remedio que, como una bisagra, mover la política económica hacia una línea de austeridad muy severa, de seleccionamiento de prioridades de los programas de inversión pública, para que pueda colaborar en la solución del problema. Y va a tener que acercarse a las fuentes de inversión internacionales y a las nacionales para que haya una reacción de las actividades privadas que le compensen el impacto negativo que tendrá el recorte de la inversión pública. Porque nos interesa complementar, digamos, todas las aristas del mundo petrolero de aquí a un cuatrenio, a ver qué pasa, por lo menos a un cuatrenio. La contracción económica mundial, ¿cree usted que va a durar? El mundo petrolero ha cambiado de manera importante. Ya no se puede leer. En los últimos 4 o 5 años, la realidad del mercado petrolero es absolutamente distinta de la que estamos viviendo. ¿Cómo estará el mundo, economista, que la señora Rousseff, la presidenta reelecta de la nación brasileña, en su discurso prácticamente de agradecimiento la noche de su triunfo, que ya fue, si le demos nomás una oportunidad, de nuevo el otro nos vaya a salir maluco? Un poco esa fue la reflexión que definió la elección. Le dimos por último el chance. Bueno, la señora se tornó pragmática, realista. Solamente una partecita para que le escuchemos. Dele. Medidas que van a ser muy importantes para que la sociedad brasileña y el país como un todo empiecen a luchar contra la corrupción y acabar con la impunidad. Voy a promover también acciones localizadas, sobre todo en la economía, para que no sea posible retomar el ritmo de crecimiento, continuar garantizando el nivel alto de empleo y asegurando también que se valoricen los salarios. Vamos a impulsar más la actividad económica en todos los sectores, sobre todo en el sector industrial. Quiero tener como socios a todos los sectores, a todas las áreas, a los sectores productivos y financieros,
Esta tarea es responsabilidad de cada uno de nosotros, brasileños y brasileñas. Seguiré luchando contra la inflación y avanzando en el terreno de la responsabilidad, estimulando lo más rápidamente posible el diálogo y la asociación o alianza con todas las fuerzas productivas del país. Cambió. Pero claro, Gonzalo. Y eso es lo que le convendría hacer al presidente Correa. Brasil no crece. Y la verdad es que Brasil está estancado, son 2 años de estancamiento, los indicadores económicos y sociales se le han deteriorado al país y obviamente es una de las críticas más fuertes que tiene la presidenta Rousseff, y en ese sentido hoy día tiene que volver a encontrar la fórmula para cambiar esa perspectiva, y la única manera de hacerlo es a través del diálogo y el acuerdo con todos los sectores políticos y económicos de Brasil. Tiene que entenderse con los empresarios, dentro de los empresarios con el sistema financiero, tiene que entenderse con los trabajadores y el gobierno tiene que ponerse a disposición del país. No hay otro camino. En los enfrentamientos, esas políticas beligerantes no llevan a buen puerto.